divorcio, tiene valor indeterminado. Entonces, con base a lo que establece el artículo 10, que en los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. O sea que en todos los procesos que le lleguen a ustedes a su oficina jurídica, porque ustedes tienen que iniciar una demanda en la vía civil o una demanda de familia, un ejecutivo, y no hay valor, bueno, en los ejecutivos hay valor determinado, pero en los demás que no hay valor determinado, entonces, por lógica, ustedes ya tienen la respuesta en milésimas de segundo. ¿Qué juzgado va a conocer? Primera instancia. Primera instancia. Pero si le llegan a su bufete jurídico un proceso donde ustedes van a iniciar una demanda y tiene un valor determinado, ya sea por rentas, por pensiones o prestaciones, ustedes van a calcular el valor y van a establecer si es un juicio de mayor cuantía, menor cuantía o ínfima cuantía, únicamente con relación a establecer su valor anual, el monto anual. Eso va a establecer qué juzgado va a conocer, si va a conocer un juzgado de primera instancia o si va a conocer un juzgado de paz. El juzgado de paz es el único facultado para conocer procesos de menor cuantía y de ínfima cuantía. De ahí ningún otro juzgado puede conocer. Pero hay condiciones diferentes que puedan darse. Por ejemplo, hay juzgados de paz generales, por decirlo de alguna forma coloquial. Hay juzgados de paz en materia civil y familia. Hay juzgados de paz penal y hay juzgados de paz de conocimiento general. Ya, pero vamos a ver cómo vamos a clasificarlo, la competencia en este caso, cuando establezcamos cuantía. Si, por ejemplo, en el municipio de Guatemala, hay juzgados de paz de conocimiento general, pero hay juzgados de paz penal, hay juzgados de paz civil y hay juzgados de familia. ¿Cómo voy a saber yo a qué juzgado voy a ir? Es con relación al acuerdo de su creación de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la competencia en atención a la materia que va a conocer. Acuérdense que la jurisdicción es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Lo regula la ley del organismo judicial. Y la competencia es la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia con relación a la materia. ¿Y quién designa la materia que debe conocer los juzgados? La Corte Suprema de Justicia. Nos vamos a ir entonces ahora al artículo, por favor, 211. ¿Quién tiene su código procesal civil ahí a la mano, por favor, para no ser imprudentes, por si alguien viene manejando o todavía está saliendo de trabajo? Que me haga el favor de darle lectura al artículo 211, por favor. Voy a leer yo, como está largo este artículo, usted me dice si tengo que parar en algún momento. Gracias. Capítulo 3. Juicio de ínfima cuantía. Artículo 211. Deténgase ahí, Adela, por favor. Ajá. Bueno. Continúe mejor. Artículo 211. Procedimiento. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10,000 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva y se procederá a dictar la resolución de trámite correspondiente. El juez deberá emplazar... Cuando no exceda el monto que indicó, ¿cuál es? 10,000 quetzales. 10,000 quetzales. Así es. Ese es el valor de la menor cuantía que está establecido en el Código Procesal Civil, de menor cuantía. La característica especial aquí de este proceso es que se presenta la demanda y qué es lo que debe faccionar el secretario del Juzgado de Paz. ¿Le dio lectura de la? Su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente, y en cuyo caso el secretario levantará un acta respectiva y procederá a dictar la resolución. Vean, ¿cuáles son los principios del proceso oral o del juicio oral que estamos compartiendo en la vía civil? La inmediatez, la celeridad y la concentración por economía procesal en un solo acto. Aquí no es como el procedimiento general del juicio oral con relación al diligenciamiento de la prueba. Si ustedes ven, la característica especial aquí es que no va a haber otra audiencia para el diligenciamiento de la prueba. En un solo acto se debe resolver. Sin embargo, más adelante también nos establece cuáles son los recursos que se deben interponer. Por favor, Adela. El juez deberá emplazar al demandado para que comparezca a la audiencia señalada a deducir oposición,
bajo apercibimiento de que si no compareciere, se tomará como rebeldía y se tendrá por ciertas las pretensiones deducidas por el actor en su demanda. Si el demandado comparece a deducir oposición una vez recibidas las pruebas en la misma audiencia o en el término de 5 días, se procederá a dictar sentencia. Contra la sentencia procede el recurso de apelación. Va. Contra la sentencia que se presente procede el recurso de apelación. Es el único recurso que se puede presentar en materia de ínfima cuantía. El artículo 211 del Código Procesal Civil nos regula. ¿Y cuál es el monto que se ventila en relación de competencia material en ínfima cuantía? Hasta 10,000 quetzales. Ahora quiero compartirles algo muy interesante relacionado con la ínfima cuantía, unas reformas que realizó la Corte Suprema de Justicia en materias de familia, que es muy importante que se las comparta para que quede claro este apartado de juicio de conocimiento especial. Por favor, si pueden tomar nota, esto necesito que le den lectura despacio en casa o en su oficina algún tiempo que tengan. El acuerdo 52-2003 de la Corte Suprema de Justicia define la cuantía de los asuntos de familia, de ínfima cuantía y menor cuantía, y su conocimiento por jueces de paz en la forma que se indica. Vuelvo a repetir, el acuerdo de Corte Suprema de Justicia 52-2023. Me hacen el favor de darle lectura. Vamos a irnos al artículo primero. Lo voy a leer despacio. En los asuntos de familia, estamos hablando de asuntos de familia, la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales. Aquí hay una variante con relación al artículo que le dio lectura a Adela. En 18,000 quetzales anuales, y la menor cuantía se fija en 36,000 quetzales anuales, los cuales se tramitarán conforme lo establecido en la Ley de Tribunales de Familia. Todos los procesos que regula la Ley de Tribunales de Familia, ¿en qué vía se van a ventilar? Según lo que establecen las reformas y según lo que establece el artículo 199 del Código Procesal Civil, en la vía oral. Pero la Corte Suprema de Justicia, en la facultad que tiene de definir la cuantía o la competencia en razón de cuantía, aquí lo está modificando. Repito, en cuestión de familia, estamos hablando cuestión de familia, la ínfima cuantía se va a fijar en 18,000 quetzales. 18,000 dividido 12, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Que son 12 meses. ¿Cuánto es 18,000 dividido 12? Son 1,500. Son 1,500. O sea que cualquier pensión alimenticia que sea fijada en 1,500 quetzales se va a tramitar en el procedimiento de ínfima cuantía. ¿Ya? Porque es el monto que se está fijando como ínfima cuantía. En juicio oral, solo que en el juicio especial de conocimientos, en el proceso de ínfima cuantía, porque ya hubo una reforma de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también define la menor cuantía, siempre en el juzgado de paz. Lo que va a variar es el proceso específico de conocimiento en 36,000 quetzales, la menor cuantía. ¿Cuánto es 36,000 dividido 12? 18,000. 36,000 dividido 12 por los 3,000. 3,000. O sea que toda pensión alimenticia que sea fijada en 3,000 quetzales, si nos vamos a ir a un proceso de conocimiento en la vía oral, se va a tramitar en un procedimiento de menor cuantía, porque es la menor cuantía que se ha fijado y que se ha reformado por el acuerdo de Corte Suprema de Justicia número 52-2023. Asimismo, este mismo acuerdo en el artículo 2 regula los juzgados de paz con competencia en familia de las cabeceras departamentales de la República y de los municipios donde la Corte Suprema de Justicia los haya establecido mediante acuerdo con esa competencia, conocerán los asuntos de ínfima y de menor cuantía. Aquí está donde se regula que los juzgados de paz van a conocer, por ser juzgados menores, los asuntos de ínfima y menor cuantía, pero los de las cabeceras departamentales, donde los municipios, donde la Corte Suprema de Justicia haya establecido mediante acuerdo con esa competencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que se está descargando por el tema de la cuantía es la carga de lo laboral de los juzgados de familia, se les está liberando un poco, pero solo va a ser en las cabeceras departamentales.
Artículo 3 de la misma norma que hago referencia. Los juzgados de paz de toda la República, aquí ya es una norma general, que no sean juzgados de cabeceras departamentales con base a lo que establecía el artículo anterior, con excepción de aquellos con competencia específica en materia penal, civil u otra, conocerán los asuntos de familia de ínfima cuantía. Aquí hay una excepción muy importante que se debe interpretar, lo que explicaba al inicio de la clase de hoy. Hay juzgados de paz penal, perdón, hay juzgados de paz que se crean para materias específicas, para competencia con relación de la materia. Hay juzgados de paz civil, hay juzgados de paz penal y he visto juzgados de paz laboral. Ellos van a quedar con una excepción, no van a poder conocer asuntos de familia. Sin embargo, todos los demás juzgados van a poder conocer los asuntos de ínfima cuantía y de menor cuantía, los que no sean de cabeceras departamentales. Artículo 4 de la misma norma. Todos los asuntos de familia que excedan el monto estipulado como menor cuantía deberán ser conocidos por los juzgados de primera instancia de familia de la República. O sea que todas las demandas que se presenten, por ser un caso más común y que todos los hemos escuchado, de fijaciones de pensión alimenticias mayores a 18,000 quetzales y mayores a 36,000 quetzales de monto anual, todos esos casos mayores de 18,000 quetzales, que es la ínfima cuantía, y mayores de 36,000 quetzales, que es la menor cuantía de monto anual, se van a tramitar en un juzgado de primera instancia civil. Solo para hacer relación, si me están captando la idea y estoy trasladando bien el mensaje de hoy. Ustedes tienen un juicio ejecutivo por pensiones alimenticias atrasadas y le llega el cliente y dice, fíjense que la pensión alimenticia que tengo es de 2,000 quetzales. 2,000 quetzales. Ustedes hacen el cálculo, 2,000 por 12 son 24,000. Entonces, no puede ser ínfima cuantía porque debe ser de 18,000. Y sí puede ser de menor cuantía porque dice que es hasta 36,000, entonces va a tramitar en el juzgado de paz. Pero si llega un cliente con ustedes y les indica que tiene un juicio ejecutivo por negación de asistencia, perdón, por incumplimiento del pago de la obligación de prestar alimentos y tiene una pensión alimenticia mensual fijada de 5,000 quetzales, entonces ese monto ya es mayor a la menor cuantía, mayor a la ínfima cuantía. Entonces ustedes, al hacer una suma rápida mental, saben que esa demanda tiene que presentarse, aunque hay un juzgado de familia cerca, de paz con competencia para conocer familia cerca, aunque hay un juzgado de paz con competencia general cerca, saben ustedes que por el monto, al hacer la sumatoria del monto de un año, que puede sumar más de 36,000 quetzales, entonces debiese conocer un juzgado de primera instancia civil. ¿Traslado la idea? Sí, licenciado. Va, muy bien. Sigamos con la lectura. Con gusto. Artículo, en este caso, perdón, del acuerdo que estoy dando Adela, gracias. Sí. Artículo 5. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente acuerdo los asuntos provenientes de los centros de mediación establecidos por el organismo judicial y las conciliaciones extraprocesales, los cuales para su homologación se atenderán a los acuerdos específicos de creación de aquellos y a lo previsto en el artículo 66, inciso E, de la ley del organismo judicial. Miren, hay algo muy importante, este artículo es importante mencionarlos por cuestión de práctica. Ustedes se han dado cuenta que ahora a nivel nacional existen centros de mediación. Esto es por la oportunidad que hay que las personas puedan conciliar sus conflictos y no llevarlo al litigio. Entonces aquí establece la excepción de los acuerdos que se lleguen a estos centros de mediación porque deben trasladarse al juzgado correspondiente para su homologación. Ahora, esta parte que les estoy compartiendo es relacionada a los procesos de familia para poder cuantificar la competencia en atención al monto, a la cuantía, a la familia, la menor y la ínfima cuantía. Sin embargo, hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a la menor cuantía como tal, porque la pregunta puede ser, bueno, Lick, y ahora, si hablamos de familia, ¿cómo voy a establecer yo la menor cuantía en cualquier otro proceso que no sea familia? Y la respuesta también nos la da la Corte Suprema de Justicia. Me hacen el favor también
de darle lectura al acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 49. Eso lo voy a darle aquí. Ingresen todos, que me están sumando todavía algunos compañeros. Al acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia en la facultad que tiene de definir cuantías en menor, mayor o mayor, en ínfima, menor y mayor cuantía. El artículo 1 del acuerdo 49-2024 deroga todos los acuerdos que estaban vigentes anteriormente. ¿Por qué? Porque era muy complicado establecer cuantías, porque habían diferentes cuantías a nivel nacional de los juzgados menores, que estamos hablando de los juzgados de paz. Sin embargo, este acuerdo a los abogados litigantes nos vino a facilitar mucho poder establecer con mayor facilidad la relación de las cuantías, porque la unificó en un solo monto. Y les voy a dar lectura al artículo primero, al artículo 1. Los juzgados de paz en los municipios de la República con competencia específica en el ramo civil, así como aquellos con competencia no definida y que les corresponda conocer de esa materia, con excepción de aquellos con competencia exclusiva en materia penal y en materia de familia, porque ya leímos esta parte, conocerán de los asuntos que les corresponda por razón de la cuantía cuando ésta no exceda de 80,000 quetzales. Para todo lo demás que no hemos mencionado con temas de familia, la cuantía conocerán, dice, la cuantía que no exceda de 80,000 quetzales, y se está refiriendo a la menor cuantía. Le voy a volver a otra lectura para que nos quede claro el concepto. Artículo 1. Los juzgados de paz en los municipios de la República con competencia específica en el ramo civil, así como aquellos con competencia no definida y que les corresponda conocer de esta materia, con excepción de aquellos con competencia exclusiva en materia penal y en materia de familia, conocerán de todos los asuntos que les corresponda por razón de la cuantía cuando ésta no exceda de 80,000 quetzales. Entonces, esta es la menor cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia. El artículo 2 es claro que deroga todo lo anterior, o todos los acuerdos anteriores. Todos los procesos en asuntos del ramo civil, todos los procesos en asuntos del ramo civil que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente acuerdo, pues continuarán su trámite. Aquí se refiere a la supletoriedad y que lo que sea está en trámite, se está en litigio, pues va a mantener su proceso hasta finiquitarse. Sin embargo, el artículo 3 deroga los acuerdos anteriores de la Corte Suprema de Justicia que regulaban diferentes montos en relación de cuantía de los juzgados menores, de los juzgados de paz, específicamente a la menor cuantía, derogando los acuerdos 2-2006 y 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. Anotan, por favor, para los asuntos de menor cuantía, ya no están vigentes los acuerdos 2-2006 y 37-2006, que estuvieron vigentes, si ustedes ven la temporalidad bastante, y fueron derogados por el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia. Es un acuerdo reciente de fecha 10 de julio del año 2024, acaba de cumplir un año, y es importante que lo anoten, porque para efectos de cuantía, que esto en el litigio, cuando o nos hacen una consulta, es muy complicado si uno no tiene presente los acuerdos. Miren, algo que para mí, en lo personal, es muy importante es litigar. Para mí, en lo personal, es muy importante litigar, porque el abogado que está en el ejercicio de litigio tiene que mantenerse al día en las reformas, en las vigencias de las normas, en los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, toda norma vinculada a la actividad procesal, civil, penal, constitucional, familia, mercantil. ¿Por qué? Porque cuando uno está litigando, si uno no lleva un buen sustento argumentativo, no está al día de las reformas, incluso de la jurisprudencia o de la doctrina, uno puede perder un caso. O incluso con el simple hecho de que llegue su cliente a la oficina, usted con la intención de atenderlo y presentar una demanda, no califica adecuadamente la cuantía, ya sea mayor, menor o ínfima cuantía, y presenta su demanda en el juzgado que no corresponde,
Si se la admiten de entradita, ya perdió tiempo. ¿Por qué? Después le va a tener que explicar a su cliente que la demanda fue rechazada porque no se pudo establecer la competencia en razón de la cuantía por una mala interpretación que se hizo de la norma o porque estaba aplicando en este caso los acuerdos ya derogados, que estuvieron vigentes bastante tiempo. Y hago referencia, lo repito, para que lo anoten porque sí es importante. Acuerdos derogados que establecían o fijaban la menor cuantía para los juzgados menores son el 2-2006 y el 37-2006. Y el acuerdo que está vigente, porque ahora la menor cuantía se fija en 80,000 quetzales, que de forma general es el acuerdo número 49-2004. Ahí la anotan, por favor, porque sí me gusta, y esto es como para que ustedes vayan conociendo cuál es el criterio que tengo para examinar, es aplicar caso, hacer preguntas relacionadas a consultas que le pueden hacer sus clientes para preguntarles ustedes dónde presentarían X demanda en un proceso de conocimiento específico, atendiendo a que el monto a reclamar es X. Entonces ustedes ya saben que lo primero que tienen que calificar es la cuantía para establecer cuál va a ser el órgano jurisdiccional con competencia. Sigamos con la lectura del Código Procesal Civil, por favor. ¿Quién me apoya? Estamos en el 211, no sé si lo terminó de leer la compañera. No, todavía nos falta. Por favor. Dice, en esta clase de procesos no se gravará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad de modificar, mediante acuerdo, la ínfima cuantía de los asuntos que se deban seguir ante los jueces de paz, cuando lo crea conveniente, atendida las circunstancias especiales del municipio de que se trate y de la disponibilidad de personal técnico. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega, muy bien. Entonces, si ustedes ven, le dimos lectura a dos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a la menor o ínfima cuantía en materia de familia y a la menor cuantía en conocimiento general para los juzgados menores por esa facultad que el artículo 211 le regula. Vaya, ¿algún artículo adicional de la ínfima cuantía, Adela? Adela. Acá estoy. Es que no sé qué anda sin batería, iba por mi cargador. No, licenciada, la verdad es que no busqué. Va, ahí estamos entonces con relación a la ínfima cuantía. ¿Quién me apoya con la lectura del artículo 212 que ya vamos a entrar, ingresaríamos al tema de alimentos? Artículo 212. Gracias. Título para demandar. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. ¿Quiénes tienen la obligación de dar alimentos ustedes? Conteste por lógica, sin pena. Los padres. Los padres. Padres de familia. ¿Perdón? Padres. Los progenitores. Luego. Los abuelos. Si hay ausencia de progenitores, los abuelos, ¿verdad? ¿Será que los progenitores también tienen el derecho de pedir alimentos hacia con los hijos? Sí. Cuando Cuando son de la tercera edad. Vaya, sí, cuando no hay capacidad para que puedan mantenerse y tengan necesidad de que los mantengan, en este caso, la descendencia serían los hijos. Si yo tengo un hijo y yo no me encuentro acá en el país o por X circunstancia ya no existo, ¿será que mi esposa pudiera pedirle pensión alimenticia a los abuelos, o sea, a mis progenitores? Sí, se puede. Si no estoy mal, eso está en la ley de Tribunal de Familia. Está en el Código Civil, en la obligación de dar alimentos. En el apartado de obligaciones de dar alimentos está quién es el alimentista y quiénes tienen derechos a los alimentos en su condición de alimentista y quiénes están obligados a dar alimentos en atención a la capacidad económica. ¿Existe un monto? Son preguntas que le hacen los clientes a uno. ¿Existe un monto definido para dar alimentos? Pregunta. Yo creo que no, licenciado. ¿Por qué cree que no?
porque tendría que ver primero cuánto necesita para alimentación, para vivienda, si no tiene casa propia o si no vive con algún otro hijo, tendría que ver todo eso. ¿Le puedo hacer una pregunta a Yasmín sin que se incomode? Bueno, Solo para que todos pierdan el miedo. Le pregunto, ¿usted se recuerda del fundamento? no, licenciado. Vaya, pero ¿por qué contestó? ¿Qué utilizó para contestar? Únicamente la lógica. La lógica. El derecho es lógica, a eso me refiero, y está bien cerca, bastante cerca de estar exacta en la respuesta. Porque así es, ¿ya? No existe un monto específico para fijar una pensión alimenticia. No hay un catálogo que indique monto, porque establece la norma sustantiva civil que la obligación de dar alimentos y el monto va a estar sujeto a la necesidad del alimentista y a la capacidad económica de quien deba darlo. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Olga Yamilet. Ay, Lick, perdón, creo que activé la manita. Ah, no, va, muy bien. Entonces, no existe un monto específico como tal, sino está supeditado, repito, a la necesidad del alimentista y a la capacidad económica de quien te va a darlos. Es por eso que el artículo 212 lo establece exacto como tal, con base a la norma sustantiva en materia civil. El actor presentará con su demanda el título en que se funda. ¿Qué título? O sea, el derecho, acreditar el derecho es el título, así se debe interpretar. El título en que se funda, que puede ser el testamento. ¿Por qué? ¿Por qué el testamento? ¿Por qué puede ser un testamento? ¿Se pueden reconocer hijos a través del testamento, sí o no? Sí, sí se puede. Sí se puede reconocer. Por eso es un título, un justo título, porque hay que acreditar primero el parentesco. Porque estoy obligado a darle alimentos a alguien que no es pariente. No, para nada. Para nada, no estoy obligado. Entonces, con el testamento uno reconoce un hijo, y al reconocer un hijo adquiere la obligación de prestar alimentos. Por eso aquí se menciona el testamento, el contrato, la ejecutoria. El contrato en este caso, si existe la obligación contractual, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Esta parte es muy importante, que como abogado o como abogada ustedes deben entender que aquí está el mecanismo de la defensa. Por favor, a ver quién se anima a darme la respuesta. Escuchen, la norma no se memoriza, se interpreta. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, ¿qué tendría yo que acreditar para superar mi obligación de dar alimentos? ¿Qué tendría yo que acreditar? ¿La paternidad? ¿Perdón? Que la persona tiene los medios necesarios para su subsistencia. Así es. Porque hay el Código Civil también regula cuando el alimentista que tiene el derecho a recibir alimentos pierde el derecho a que sea menor de edad. Por ejemplo, si una persona es menor de edad, pero adquiere una relación conyugal, ¿estaría obligado yo como padre a darle alimentos? Pregunto. Si una persona es menor de edad, 16, 17 años, pero adquiere responsabilidades conyugales, procrea un hijo, ¿yo ya tendría la obligación de darle alimentos? Sí, licenciado, porque eso no hace que uno pierda las obligaciones con los hijos. Hay excepciones. No, licenciado. Ya no existiría la obligación, porque no estás obligado a mantener a tu hijo y a tu nieto, pero sí podrías estar obligado a darle alimentos a tu nieto por la incapacidad material del hijo de poder alimentar. Entonces, hay excepciones. En cada caso en particular, cuando les llega a ustedes un caso a la oficina, tienen que leer la norma procesal, que es el derecho adjetivo en materia civil, nos establece las reglas para competir en el litigio. Y el derecho sustantivo en materia civil nos establece las condiciones para adquirir obligaciones o para superar las mismas. Por eso aquí esta línea, este parrafito, es bien importante porque establece el mecanismo para iniciar un litigio, para acreditar la obligación o para superarla y no cumplirla, porque ya no existe ese requisito necesario
de garantizar la necesidad y la capacidad de poderlos brindar. Entonces, se presume la necesidad de pedir alimentos y no se pruebe lo contrario. O sea que tenemos la obligación de dar alimentos, los que el Código Civil regula, porque se presume la necesidad, ¿verdad?, de darlos. Pero tengo también el derecho de poder acreditar que esa necesidad ya ha sido superada y poder defenderla. ¿Está claro esa parte? O lo que quiero motivar es el análisis interpretativo de la norma. ¿Me van comprendiendo? Sí. Aquí hay una circunstancia muy importante también en los procesos orales de fijación de pensión alimenticia y lo regula el artículo 213. Si le pueden dar lectura, por favor. Artículo 213, pensión provisional. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañara en documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Va. Miren, se me está acabando la carga de la batería de la computadora y se me va a apagar. Pido una disculpa, voy a tener que dejar la clase hasta acá por el lugar donde estoy. Pero vamos a continuar el próximo miércoles y vamos a hablar específicamente del juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Agradezco bastante que hayan sido tolerantes hoy conmigo y que hayan aceptado dar la clase en estas condiciones, pero también a mí me emociona poder platicar y conversar con ustedes y que nos vayamos alimentando recíprocamente. Entonces les voy a tener que cortar la comunicación y desearles feliz noche y buen retorno a casa para los que van en camino todavía hoy. Gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Feliz noche, Liz.